Bien, mucho gusto y un saludo desde Arequipa, Perú, a los amigos del Segundo Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas, Complejidad e Innovación desde la mirada del aprendizaje, promovido por la Universidad de Atacama, en Chile. Mi nombre es Pablo Valdivia Reynoso y pues voy a compartir con ustedes un tema que seguramente traerá a colación parte un poco del proceso de enseñanza-aprendizaje, de lo que seguramente muchos temas están observando. Bien. Decía a Santiago Ramón y Cajal que el cerebro equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad. Muchas veces el cerebro, que es uno de los órganos más menos conocidos, diríamos, por el ser humano y más recientemente investigado, se han vinculado también con el tema de la educación y de la enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el ámbito del derecho. Bueno, pero ¿qué puede aprender el derecho, la ciencia que nosotros enseñamos como profesores, ya sea en pregrado o en posgrado, ¿sí? De la neurociencia? Bien, en principio que diríamos que la neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Ciertamente, el cerebro y el aprendizaje tienen mucho que ver con una vinculación muy particular. Desde tiempos inmemoriales, el hombre, en cavernas, también empezó a utilizar el razonamiento, el cerebro, el neocórtex para poder movilizarse. Aprendimos, todos aprendimos a cultivar la tierra, a pescar, a construir, a alimentarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el hombre está muy vinculado también con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el cerebro tiene pues un primordial lugar en esta. El cerebro pues sigue siendo un gran desconocido, porque hace 30 años no se conocía lo que ahora conocemos. Los avances en la medicina, en la neurociencia, nos han hecho ver la importancia que tiene el cerebro y a la hora de manejar también por la curiosidad y la adquisición de los nuevos conocimientos. Y el derecho también se aprende. Se aprende ejerciendo, pero se aprende pensando, decimos, o solemos decir. En la actualidad, muchas veces se ha demostrado científicamente que en las aulas o en la vida no se consigue un conocimiento, no solamente el memorizar, como a veces nos ha pasado, ¿no? Memorizamos y después nos olvidamos. Yo siempre suelo decir que tenemos tres tipos de alumnos. Aquellos que se olvidan de todo cuando estudian o dicen que estudian, los que se olvidan de todo cuando están dando el examen, ¿sí? Y los que se olvidan de todo después de dar el examen, ¿no? Porque memorizamos. Y hay un elemento muy importante que es necesario tener en cuenta, el tema de la experimentación y de la emoción. Enseñar con emoción muchas veces lo vemos como algo raro en el ámbito también de la enseñanza-aprendizaje del derecho, ¿no? O sea, ¿cómo podemos enseñar derecho emocionándonos? Yo creo que se puede hacer. Las emociones y el aprendizaje y la memoria están estrechamente vinculados. Pues nosotros necesitamos redireccionar, reformular la forma en la que nosotros enseñamos como siempre para poder enseñar como nunca cualquier área del derecho. Como abogado, yo he tenido también que pasar por este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De pasar de un modelo más prusiano, más memorístico, más solamente de la ley, de aprender la ley, la norma, el artículo, a abrir, a desaprender, como dice Alvin Toffler, a desaprender para poder aprender nuevamente. Bien. La neurociencia y la educación nos marcan también un derrotero de saber cómo es que aprendemos las personas, ¿no? Cómo es que inclusive la fisiología de nuestro cerebro, el hipotálamo, el cerebro límbico, el neocórtex, el cerebro reptiliano y el aprendizaje social se involucran para poder aprender lo que aprendemos, ¿no? Entonces, hoy día se habla también de la plasticidad del cerebro. Nuestro cerebro se adapta a la cultura, a las circunstancias, a la edad. No es lo mismo aprender de niño, de adolescente, de joven, de adulto o de anciano. Eso también es muy importante e incorporar la parte emocional. La neurociencia ha hecho unos aportes muy interesantes desde finales del siglo XX y todo el siglo XXI, basados un poco también en la cognición, en el proceso cognitivo y la interpretación que almacenamos como un disco duro, como un hardware, ¿no? Sacamos información, la metemos en nuestro hardware y la tenemos que almacenar. Pero cuando la tenemos que utilizar, la tenemos que ubicar, la tenemos que recordar, ¿sí? Y esto está muy de la mano con las funciones del cerebro. Bueno, el aporte de la neurociencia se da a través un poco de diferentes formas. Las formas en las que procesamos la información, ¿sí? Las funciones cognitivas, fisiológicas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del cerebro y, por supuesto,
el tema de las emociones y los sentimientos al momento de establecer y utilizar esas, inclusive, manifestaciones o actividades neuronales que resuelvan las conexiones sinápticas, es decir, el axón con la célula, la neurona, ¿sí? Y cómo ese proceso es fisiológico y físico-químico. Y eso también, aunque no somos médicos, los abogados tenemos que conocerlo, sobre todo lo que nos dedicamos a la docencia. Existe una teoría del cerebro triuno, son tres cerebros que manejamos y que a lo largo de estos millones de años han ido evolucionando. Nosotros tenemos tres tipos de cerebros que se activan en las decisiones que tomamos. Bob McLean, académico norteamericano, decía que existe el cerebro reptiliano, que tiene más de 500 millones de años, ¿no? Y que está vinculado con los instintos, la parte instintiva. Está el cerebro límbico, que está vinculado con las emociones, como la socialización también, la alimentación, la reproducción, sumado al cerebro reptiliano, que son las necesidades básicas. Y el neocórtex, que es la parte más del razonamiento, del lenguaje, del aprendizaje, de la lógica. Un 85%, digamos, tiene, digamos, como vinculación del aprendizaje el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Y solo un 15% es la parte más racional. Entonces, imagínense estos aportes que hace la neurociencia. Un adagio de El alma de la toga solía decir lo siguiente: ser abogado no es saber el derecho, sino conocer la vida. El derecho positivo está en los libros, pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Quien tenga previsión, serenidad, amplitud de mira y de sentimientos para advertirlo será abogado. Quien no tenga más inspiración ni más guía que las leyes será un desaventurado mandadero. Decía a referirse a la sensación de justicia. Bien, pero ¿cómo se enseña y cómo se aprende el derecho en el siglo XXI utilizando esta herramienta? Hay algunos pocos estudiosos como los maestros Omar Huerta Díaz, Boris Alberto Franco, colombiano, escribieron también un libro de educación jurídica, es una reflexión de la enseñanza del derecho. Lo han hecho también en México a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se ha hecho también en Chile a través de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la Unidad de Pedagogía y Didáctica Jurídica, que es una de las poquísimas que existen aquí. ¿Cómo es que se aprende y se enseña el derecho? Ustedes observan ese manuscrito, que es esa tapa del libro donde hay un manuscrito, una imagen de un árabe, porque los árabes fueron los que iniciaron las universidades, cómo enseñaban y la disposición en que estaban los discípulos. Y observen del lado derecho cómo están los alumnos en un aula del siglo XXI. ¿Podemos hacer las diferencias? Bueno, pues serían las tecnológicas, ¿no? Y la logística. Pero después la disposición no es muy diferente. Bueno, quizás de pronto a lo mejor nuestros métodos también. Hay tendencias pedagógicas en el siglo XXI, ¿no? Las que hablan del conocimiento, la parte emocional, la conducta, el comportamiento, cómo se enseña la tendencia pedagógica de Jean Piaget hasta Iván Pavlov, pasando del aprendizaje significativo, del conductismo, del cognitivismo, etcétera, etcétera. Y en el derecho también es importante que vinculemos estas teorías al proceso de enseñanza-aprendizaje. El derecho es un conocimiento. La pedagogía y la didáctica nos pueden hablar de la emoción que podemos desarrollar también con los alumnos. El tema de las competencias y las habilidades, que está relacionado con la conducta humana, ahí la teoría del conductismo. Y el comportamiento, ¿no? La parte actitudinal, las destrezas legales que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. Bien, una tendencia pedagógica es el conductismo, es decir, nosotros esperamos del asociado del estudiante que actúe en mérito de lo que conoce. Aquí están John Watson, Iván Pavlov, Robert Skinner, ¿sí? Son pedagogos y estudiosos también de este proceso del conocimiento y de las conductas. El conectismo, la teoría humanista de cada uno de estos personajes académicos, pedagogos, como Maslow, Roger Young, psicólogos, inclusive Edward Thorndike, ¿no? Nos hablan un poco de cómo es que se establece este proceso de conocimiento y de la conducta humana, basado también en la naturaleza de las personas. Bueno, todos estos elementos tendríamos que conocerlos. Bien. El proceso que siguen las conductas, que es lo que finalmente nosotros queremos que nuestros alumnos apliquen, y nosotros como profesores también, es a través de los canales de aprendizaje, que son la parte visual, que utilizamos más del 50%, la parte auditiva y la parte kinestésica, tocando, manipulando, experimentando, pasa también por conductas perceptivas, por conductas mnemotécnicas, la memoria es muy importante, mediana, a largo plazo, las conductas voluntarias, conductas inconscientes, etcétera, etcétera. Todo un proceso que es necesario conocerlo. ¿Okay? Bien,
Aunado al tema del conductismo está la cognición, el tema de qué es lo que aprendemos, es la capacidad que tiene nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso de percibir estímulos complejos e identificarlos y, por supuesto, responder conductualmente. Ahí tienen una serie de especialistas de pedagogos, Vygotsky, Tolman, Bandura, etcétera, etcétera, que han abordado ese tema y que nosotros los abogados que nos dedicamos a la docencia y a la investigación tendríamos que conocer para mejorar nuestro. Surge, pues, por tanto, el tema del neuroderecho, es decir, un poco como la neurociencia ha, ay, perdón, ha venido a calar también un poco este tema de vincular la neurociencia con el derecho. Y han creado también unas nuevas especialidades. La neuroley, la neurociencia jurídica, el neuroderecho, la epistemología y el neuroderecho, a las asociaciones que hay de neuroderecho, etcétera, etcétera, que hoy día también es necesario tener en cuenta. Entonces, se habla de neurociencia jurídica, de neuroley, ¿no? Y todo esto aunado a los últimos estudios que se han hecho del proceso de enseñanza-aprendizaje y del aprendizaje en sí. Entonces, para ir terminando, ¿cómo funciona el cerebro del abogado? ¿Cómo podemos aplicar la neurociencia al ámbito del derecho? Pues bueno, necesitamos entender. Hoy día, el 50% de los abogados aquí en Perú, por lo menos que unos estudios que se han hecho, se dedican al ámbito de lo penal y lo civil. Algunos otros a constitucional, administrativo, corporativo civil y otros, ¿no? Y el perfil del jurista es muy interesante porque esta revista Expansión, el abogado del siglo XXI de SADE, de España, decía que hay competencias del siglo XXI que los abogados tienen que desarrollar. Por ejemplo, generaciones de negocio, orientaciones al cliente, la empatía, la creatividad, la planificación, gestión del tiempo, capacidad de aprender, negociación, mediación, gestión, orientación a resultados, resolución de conflictos, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades blandas. Y miren, cosas que no aprendemos, que no nos enseñan en las universidades, que están muy vinculadas un poco con el actuar y el proceder de los alumnos. Bien, y yo, estudiando un poco a Daniel Goleman, que hablaba acerca de las inteligencias múltiples, decía, bueno, si es tan importante estudiar el cerebro y entender cómo funciona en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues también necesitamos desarrollar esos tipos de inteligencia. Ya antes nos decía, ¿no? Lo de la década de los 70, quienes hemos sido estudiantes en la primaria y en la secundaria, nos decía esa famosa escala de IQ, ¿no? De conocimiento, coeficiente intelectual. Nos decía, si tenemos 75 para abajo, éramos medios idiotitas, pues ya no funciona. Hoy día el concepto de inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y de estas 8 propuestas de inteligencia, porque existen otras más, Goleman hace referencia a la inteligencia espacial, que es saber ubicarse. El abogado tiene que saber ubicarse. La cinético corporal, la comunicación no verbal, que hoy día es tan importante. La inteligencia musical, el arte, que también es parte de la apreciación que cualquier individuo y los abogados tenemos que tener, desarrollar el tema en propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? La inteligencia interpersonal, el trato con los clientes en las instituciones públicas o privadas, el tema de la interpersonalidad, la inteligencia interpersonal, es decir, la salud mental y emocional del abogado, la inteligencia naturalista, que es la ecología, hoy día que se habla del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y demás, y la lingüística, que es la argumentación jurídica, todos los abogados tenemos que saber expresarnos, tanto por escrito como verbalmente. Y por supuesto, la lógico-matemática en el cálculo, por ejemplo, de los impuestos en materia tributaria o un área, lo que fuera. Entonces, miren, hay un cono de aprendizaje que Edgar Dale, también académico norteamericano, señalaba que después de 2 semanas aplicando esta nueva metodología o esta metodología podríamos tener ciertos porcentajes de efectividad o no efectividad. Cuando leemos un 10% solo aprendemos cuando se les dice a los alumnos lean. 20% si solamente el profesor está hablando, hablando, hablando y el alumno escucha. 30% si solamente nos dejamos observar diapositivas. 50% si leímos y vemos. Bueno, un poco más. 50%, 70% lo que decimos, los exámenes orales y demás nos hacen aprender un 70%. Pero un 90% es cuando nosotros hacemos, ponemos en práctica, realizamos una presentación, una actividad, elaboramos un contrato, una sentencia, etcétera. Ponemos diríamos, por obra nuestras competencias a manera de destrezas. Entonces, hay una naturaleza verbal, visual y participativa. Y el aprendizaje 100% real se da cuando involucramos a los alumnos de esta manera. Yo tuve la oportunidad de escribir 2 libros, Didáctica y Pedagogía para la Enseñanza, Aprendizaje del Derecho. Quien desee tener alguna copia de ellos me puede buscar y pues se los facilito. Y otro que es acerca del método y escritura de casos.
fascina, ¿no? Entre otras modalidades o metodologías de enseñanza-aprendizaje, que considero que son las más importantes que están vinculadas con este proceso de activar el cerebro, ¿no? El método de casos, el aprendizaje colaborativo, la gamificación, el juego, el flipped classroom, el aprendizaje basado en la investigación, el design thinking for law, para abogados, el aprendizaje basado en competencias, por supuesto, también el aprendizaje basado en el pensamiento, el aprendizaje basado en problemas. Y hay una infinidad, el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey señala que existen cerca de 45 metodologías de enseñanza-aprendizaje. Imagínense, en derecho casi siempre llegamos a la clase magistral, ¿sí? A las diapositivas, a veces algún video, algún trabajo expositivo, algunos trabajos en equipo, que no es el colaborativo. Pues necesitamos mejorar un poquito más este aspecto. Bien. Hoy día se habla de el legal tech, ¿no? Todo lo que es la tecnología de información y la comunicación en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que la tecnología tiene que ser parte de nuestras vidas sí o sí. Y los procesos online, los expedientes virtuales, todo ya ha cambiado en torno a ello. Y hoy día se habla de la inteligencia artificial jurídica. Bueno, robots que ya están fungiendo como jueces, robots que están fungiendo también como magistrados o que están fungiendo también como abogados. Bueno, puedo decir que he tenido el honor de participar por segunda vez o tercera vez ya en el Congreso promovido por la Universidad de Chile a través del programa de Unidad Didáctica del Derecho, de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, que es fabuloso, gracias a la maestra, eh, ¿cómo se llama? María Francisca Elgueta, perdón, una gran ejemplo y una gran abogada y maestra seguramente, que seguramente lo podría ilustrar más cuando tengan a bien invitarla, ¿no? O formar parte de esta red de académicos interesados por el tema de la educación. El tema de las habilidades blandas, para terminar, la comunicación efectiva, la comunicación no verbal, el liderazgo, la planificación, gestión del tiempo, la flexibilidad, la orientación a resultados, inteligencia emocional, la negociación, que es lo que le decíamos, hoy es lo que se requiere las firmas, las instituciones de los abogados. Y hay un interesante análisis que se hizo, por supuesto, de la contratación del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que prefieren el mercado a la hora de contratar abogados? Habilidades blandas más que habilidades duras, ¿sí? O sea, las fallas se dan porque de pronto contratamos a la gente por lo que sabe. Sí, es innegable, tiene que saber un abogado, pero tiene que saber trabajar en equipo y tiene que desarrollar habilidades blandas que no nos enseñan en las universidades, en las facultades de Derecho. ¿Sí? Entonces, con esto quiero dejarles como una reflexión precisamente de que el neurociencia, la forma de enseñar y aprender tiene que ver en cómo procesa la información en nuestro cerebro y cómo tenemos que desarrollar las inteligencias de nuestros alumnos para poder orientar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollar las habilidades blandas que son fundamentales. Yo diría a veces mucho más que solamente el conocimiento. Muchas gracias, quedo a sus órdenes. Mi nombre es José Pablo Padilla Reynoso, soy abogado, docente e investigador y muchas gracias por participar en este congreso. Buenas tardes.